el control convencional no es una suerte de la camisa diaria del armario, no es eso. No es eso. El control convencional es una suerte de auxilio ante un momento, una circunstancia insalvable. Insalvable. Bienvenidos a un nuevo programa de La Tribuna. Esto es Grigley TV y yo soy Hugo Mendoza. El día de hoy tenemos como invitado al doctor William Oblitas Villalobos, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha, Toledo, España. Asimismo, también especialista en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica por la Universidad de Pisa, Italia. El día de hoy con él vamos a tratar su más reciente obra, La teoría del control de convencionalidad, una obra que ha sido publicada por la editorial Grigley. Como siempre, ya todos los que conocemos del derecho, Grigley nos tiene acostumbrados a publicar obras de nivel, de prestigio, que sin duda van a contribuir, sobre todo en este tema del control de convencionalidad, al debate. Esta obra, para presentarlo muy brevemente, su relevancia adquiere principalmente porque el autor, con quien vamos a conversar en unos momentos, desarrolla o propone, mejor dicho, una estructura, un método al control de convencionalidad, a la aplicación del control de convencionalidad que en algún momento, como ya nos va a explicar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comenzó a aplicar en sus sentencias, y cómo esto se ha venido también desarrollando y aplicando en los Estados miembros, por ejemplo, Chile, Argentina, Colombia, Perú. Y aquí el autor, su gran aporte es, después de haber revisado todas estas resoluciones de todos estos países que acabo de mencionar, y también los propios pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha podido advertir que esta aplicación no tiene o no goza de una estructura y un método firme. Muy por el contrario, se ha advertido ambigüedades, como bien lo desarrolla en este libro, se han advertido vacíos, y justamente ahí radica su aporte, que propone que se desarrolle y se aplique una estructura basada en el margen de apreciación nacional y la argumentación jurídica como un marco que permita explotar mejor esta herramienta de la aplicación del control de convencionalidad y no se preste más bien para distorsionar los pronunciamientos o para más bien favorecer determinados intereses que se alejen de la verdadera finalidad de una corte internacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la protección y la efectiva realización de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Sin más, presento al autor de esta obra que tengo en mis manos y que no cabe duda, repito, que esto es un gran trabajo y a la vez felicito. Bienvenido, William, a nuestro programa. Gracias, gracias Hugo por la invitación, a ti, a Grigley y obviamente a su director Esteban y a todo tu equipo por obviamente la consideración e invitarme en esta ocasión, y obviamente también para poder debatir sobre el libro que se acaba de publicar hace unas semanas, ¿no? Así que a tus servicios, cualquier inquietud. Y gracias, más bien. No, más bien, como decía, felicito que se haya podido lograr este trabajo. Sin duda lo he podido revisar y tiene la rigurosidad académica que se necesita para que pueda levantar el nivel del debate jurídico sobre este tema. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer al respecto es: ¿cómo nace la inquietud para poder escribir la teoría del control de convencionalidad? Sí, bueno, específicamente se dio esto en la maestría en España, donde se llegó a debatir bastante, había una polémica sobre hasta qué parámetros se utilizan para poder justamente aplicar el control de convencionalidad. Y aunque no lo creamos, es un tema regional, ¿no? Inclusive en el trasiego que nosotros hemos tenido, si nos damos cuenta, el control convencional ha sido una suerte como que la vedette de las discusiones jurídicas a nivel internacional durante mucho tiempo.
¿no? Mayormente con el caso de Barrios Altos, mayormente con la sentencia del expresidente Fujimori, que en un momento se le indultó, pero después se le hizo retornar a cárcel y después se ejecutó una sentencia del TC y por lo tanto se ratificó el indulto, ¿no? Con también obviamente el caso de Artavia Murillo aplicado en el tema de la píldora del día siguiente, con el tema de la unión de personas del mismo sexo, que justamente proviene también de una opinión consultiva. Entonces, digamos, todo ese componente nos impulsa a poder justamente evaluar ese tema. Yo tuve un hecho muy experimental, que cuando yo trabajaba en la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud, específicamente pude ver el tema del levonorgestrel, de la píldora del día siguiente. Y con total honestidad, si bien estábamos hasta cierto punto en coincidencia de que podría o debería justamente dispensarse esa píldora, pero lo que justamente causaba un poco de extrañeza era la rigurosidad de los jueces al momento de evaluar o de dejar sin efecto una sentencia del TC que impedía esa motivación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? De que los jueces al momento de fundamentar en contra de esta sentencia del Tribunal Constitucional, amparados en este precedente del caso Artavia Murillo versus Costa Rica, causaron un hecho muy paradójico en el Perú, porque era una resolución del Poder Judicial que negaba una sentencia del Tribunal Constitucional bajo un presunto amparamiento en, obviamente, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue un hecho muy curioso. Al final la causa llegó al Tribunal Constitucional, innegablemente que modificó un poco el Tribunal Constitucional, pues el fallo anterior del año 2012, pero el hecho es que en este trasiego sí nos llevaba una suerte de incertidumbre e inseguridad jurídica. Eso palmariamente motivó a que obviamente haya mayor interés, pero sin dejar de lado también las otras circunstancias o los otros temas que siguen siendo bastante debatibles, polémicos justamente en la región, ¿no? Porque no solamente sucede en el país, ¿no? De lo que yo he podido justamente hacer una evaluación de los países, como lo comprenderás ahí, innegablemente puedes ver que en Chile también se somete al mismo debate. En Chile lo que antes había era unión de personas del mismo sexo, no había matrimonio. El matrimonio es casi reciente y aún así está siendo todavía materia de evaluación, por ejemplo, en Chile. Igual, obviamente, que también en otros países el tema del aborto también, obviamente, es una cuestión, digamos, hasta cierto punto debatible, tal y cual como polémica acá, ¿no? Pero el tema es de que cómo, entonces, eso es lo que nace o lo que hace brotar es, se tiene que decidir bajo consigna, se tiene que decidir por un tema de activismo, se tiene que decidir por quizá utilizando el derecho para ejecutar programas políticos. Entonces nos obliga a eso, como en el derecho penal en alguna oportunidad cuando creaban el teoría de la acción, teoría de la pena, nos obliga a que esta figura obviamente se le cree una estructura, se le cree un método de aplicación, se le creen obviamente baremos que permitan reconocer en qué circunstancias sí es posible verdaderamente aplicar el control y en qué circunstancias quizá no es necesario, ¿no? Entonces, por eso que al propio control nosotros le hemos puesto no solamente una fase interna, que es el tema, la fase interna está constituida en el control convencional por lo que obviamente es el bloque de constitucionalidad, y su fase interna también está por los propios precedentes, o sea, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y los principios, ¿no? Que es el principio del pacta sunt servanda, el principio de buena fe, el principio de complementariedad, de subsidiariedad, sino también obviamente le hemos propuesto una estructura externa, que justamente esto proviene con una tímida reacción del doctor Sagüez en su momento, pero como en el tiempo iba avanzando, quizá obviamente la edad ya no le dio para poder aterrizar en una propuesta directa, que es del tema de la argumentación jurídica, que es la interpretación conforme, que es lo que nosotros hemos rescatado acá, pero a eso le agregamos algo más, que es una tesis europea que la propia Corte lo ha aplicado, que es el margen de apreciación nacional. Entonces, la fase interna y la fase externa del control convencional van a pulir la realización del control al momento de aplicarlo, ya sea por los jueces ordinarios o ya sea por el propio Tribunal Constitucional o ya sea por la propia Corte, porque la Corte misma también en algunas oportunidades no ha tenido un método para poder justamente aplicar el control. Eso es lo que veo acá, ¿no? Sí. Que tú citas también en este libro y que se entiende que ahí nace la inquietud porque analizas que la propia Corte Interamericana no ha seguido un lineamiento estructural que haga previsible la aplicación de este control de convencionalidad. Entonces, de hecho, aquí el aporte de este libro todavía se realza más al poder brindarle a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no tiene un parámetro, no tiene una estructura, no tiene un método, y muy por el contrario, a partir de la propuesta que tú haces aquí, lo puedan aplicar y así resolver los casos de una manera mucho más pacífica y no más bien lo haga más controversial.
Sí, mira, y no es que se esté justamente quizá objetando un hecho que sea sorpresa, no. Hay estudios que indican, estudios incluso de personas que comparten las posiciones de la Corte de forma muy continua. El mismo César Landa menciona de que obviamente hay sentencias de la Corte que innegablemente no han aplicado correctamente el control convencional, ¿verdad? O sea, no es una posición, digamos, es una posición académica que viene de precedentes. Hay resoluciones de la Corte que también han sido de una otra forma objetadas o contradichas producto de una aplicación muy activista con respecto al control convencional. O lejos de que sea activista o no, sí un método precedente, sí un método claro, definido. Entonces lo que nos obliga a nosotros es a promover que exista un método, como tú lo indicas, que sea previsible, que haya predictibilidad, que fomente una seguridad jurídica del caso y que no sea manipulable. Lo peor que puede tener una figura jurídica es de que obviamente se preste para poder sujugar enemigos o para poder imponer justamente ideas. Eso es la peor degeneración que pueda tener cualquier figura en creación. Esta es una figura en creación. Esto no es obviamente un acto sacerdotal, esto no es pues un nuevo misterio de la religión, no es. Esto es una creación. Esto en el 2003 tímidamente aparece en el fundamento 36 del voto singular del doctor Sergio García Ramírez. Con posterioridad en el 2006 ya se convierte en una suerte de ponencia con cerca de tres considerandos o tres fundamentaciones jurídicas. El caso, bueno, el Monacid, Mina Marchán. De ahí, obviamente, en el 2010 se va ampliando el caso Radilla Pacheco versus México, el caso Barrios Altos y el Perú, se va ampliando, va mejorándose. Pero sí sufre un trastoque, creo yo, con el caso Hellman versus Uruguay, porque ese caso innegablemente lo que conlleva es a darnos cuenta de que esto tiene que de una otra forma también ser controlado, porque si no se va a desembocar. ¿En qué extremo? Para entrar ya un poco a profundidad en el contenido y poner ejemplos, ¿no? En el extremo, por ejemplo, de que se indicaba en el caso Hellman versus Uruguay, de que el control convencional irradia en su ámbito de ejecución hacia todos los estados, ¿no? No importa que sea un estado contra un ciudadano, el que obviamente se hayan confrontado ante la Corte, no importa de que el mandato sea hacia el estado, sino que también obviamente los efectos de esa resolución van hacia los demás estados, producto de lo que se conoce justamente como la protección a los derechos fundamentales. Entonces, esa era la justificación, digamos, suficiente para muchos para poder decir que el efecto es irradiador para todos los estados en cuanto a lo que se ha resuelto. O sea, lo que tú estás diciendo aquí y lo que abordas también un poco en el análisis de tu trabajo es hasta qué punto lo que resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos vincula a las partes, sino también a los demás Estados miembros de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sí, tal cual, porque y ahí también, como tú lo mencionas, innegablemente lo que se propone, bajo obviamente también un estudio casuístico, es de que lo más sugerible, primero vamos por lo jurídico. Primero, lo jurídicamente aceptable por un tema de coherencia procesal, por un tema obviamente también de derecho a la defensa, es de que las partes que acuden ante una corte sean las que ejecuten el mandato. Eso es lo más natural. Es más, sería desleal si no lo ejecutan. Es así, porque están sometidas hacia la corte. Pero que eso tenga un efecto irradiador, impositivo, de una vinculancia ejecutadora a otros países que no son parte del conflicto. Ahí está la polémica y yo tengo una posición. El artículo 68, inciso 1 de la propia Convención Americana de Derechos Humanos dice de que obviamente son a los estados parte. Entonces, es la primera objeción que tendrían los que opinan quizá de que tiene un efecto irradiador. Lo segundo, aparte de que normativamente está suscrito de esa manera y esa norma pues no ha sido alterada, modificada o reinterpretada, esa norma está ahí y es intangible y bajo eso es lo que se llevó el acuerdo. Aparte de eso es de que los casos que llegan a la Corte Interamericana no todos son similares, no es como en el Poder Judicial, no es como en el Tribunal Constitucional que hay una suerte de casos tipo. No, allá los casos que llegan son casos que tienen una singularidad y una particularidad específica. Entonces, tratar de igualar a los casos por medio de una jurisprudencia vinculante similar, por así decirlo, o igual o uniforme, obviamente degeneraría también el tema de la evaluación del caso, de la justicia en cada caso y de la sanción, si es que corresponde en cada caso. Entonces, obviamente que también eso es el segundo parangón que se tendría que superar para decir que justamente por ser un derecho humano tendría que ser efecto hacia todos. Ahora, el que sea un derecho humano, a mi punto de ver, tampoco es justificación suficiente, porque no hay un nexo entre el derecho humano y lo que se va a investigar, ¿verdad? Porque lo que se va a investigar innegablemente
que corre un derrotero diferente. Y otro de ellos es que hay un principio, que es un principio de la Convención de Viena, que regula incluso la Convención y regula la Corte, que es obviamente la complementariedad y la supletoriedad. Entonces, estos dos principios, que es la complementariedad y la supletoriedad, nos combinan a interpretar de que obviamente hasta que una causa no sea al menos dilucidada de manera absolutamente definida, transparente, objetiva por la Corte, pues no podríamos nosotros de manera muy predecible indicar que la Corte dijo lo que no dijo, o que la Corte ordenó lo que no ha ordenado, o que lo que no podría ordenar, ¿no? Correcto. Además, podríamos ahondar también a lo que señalas, que no podrían haber casos tipo de tal cual, que tengan las mismas características, porque estamos hablando de diversos países que son miembros de un tratado, de una convención, como en este caso de Americana de Derechos Humanos, y cada país tiene una realidad propia, ¿no? Como también podríamos decir, y creo que en su momento hablábamos, no va a haber un caso Barrios Altos tal cual y como se condenó al expresidente Alberto Fujimori, y por tanto pues la realidad en Chile es otra, la realidad en Argentina es otra, la realidad en Colombia es otra, en Perú es otra, Uruguay es otra, y tú has analizado la aplicación de control de convencionalidad en cada uno de estos países. Entonces eso más bien abona y fundamenta de que no se podría aplicar o no tendría que establecerse de manera tan rigurosa, además por la propia norma que tú acabas de citar, el propio artículo, que no pueden vincular a los otros estados de manera indefectible o de manera vinculante, ¿correcto? Y también aquí desarrollas en tu libro que justamente este margen de apreciación nacional sirvió de mucha utilidad social y de equilibrio para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y para toda Europa. Explícanos un poco más cómo jugó ese papel tan importante el margen de apreciación nacional y cómo nos serviría a nosotros. Claro. Sí, eso nosotros lo estamos explicando dentro del libro, dentro de la fase externa, ¿no? Y el margen, se podría decir, cómo se combina con el control convencional. Y con total honestidad, muchos, a un simple vistazo, creen que son antagónicos, ¿no? Creen que son polarizantes, cuando lo que se debe entender es de forma dialéctica. Las tesis están hechas para poder obviamente complementarse, unirse y repotenciarse. Esa es la lógica de justamente cuando hay teorías bien cimentadas, pero que en la unión pueden obviamente brotar una mejor síntesis. Y esto lo descubrió, hay que ser honestos, en la literatura, el doctor Sagüez, ¿no? Cuando menciona de obviamente el margen de apreciación nacional, que innegablemente, o Ignacio Colombo también en Argentina, cuando indica que el margen de apreciación nacional puede ser una herramienta absolutamente útil para el control convencional. Porque no puede existir, como no hay un derecho universal, el control convencional también en su aplicación no puede ser universal, no puede ser absolutamente lineal, ¿verdad? Siempre va a tener que contenerse por medio de un freno. Todas las teorías tienen eso, todas. No hay una teoría que sea universal y se pueda aplicar de forma uniforme, de manera uniforme. Eso es imposible, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el delito, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? Pero cuando hay legítima defensa, obviamente se evita el derecho a la vida. Entonces, digamos que esas son las condiciones de toda teoría, por el tema del principio de relatividad. Entonces, pero relatividad objetiva, ¿no? Entonces, en este caso sucede ello, ¿no? Que el control convencional tiene un parangón, tiene un freno que le ayuda a repotenciarse y a mejorar su explicación y aplicación, que es justamente el margen de apreciación nacional. Para hacer un ejemplo quizá mucho más didáctico y se pueda comprender, es de que obviamente el margen de apreciación nacional es una justificación excepcional que tienen los estados al momento de decir, oye, si bien obviamente puede existir un mandato, una disposición, una orden, ¿no? De la Corte Interamericana, o quizá obviamente también puede existir una presunta afectación de derecho fundamental, pero excepcionalmente hay una justificación que para este país le voy a dejar en vía de ejecución para que pueda cumplir mi mandato en aras justamente de la protección de ese derecho fundamental, para que pueda cumplirlo, pero dentro de determinados márgenes, dentro de determinados parámetros, ¿verdad? Y eso se ha dado en Europa con un sentido absolutamente pacificador, ¿no? Por ejemplo, esta sentencia que es muy conocida, el tema de la unión de personas del mismo sexo, se debatió en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y lo que se indicó en ese tribunal es de que obviamente daba ese margen de apreciación nacional a los estados a efectos de que justamente puedan ellos aplicarlo, considerarlo, regularlo como mejor obviamente les parezca, y buena precisión aquí quizás del tribunal, sin dejar de indicar de que obviamente también no era un derecho fundamental el que se estaba reclamando directamente. Pero aún así le dejó un margen a los estados para que puedan regularlo. O sea, no lo negó ni lo afirmó. Lo que dijo es, eres libre de poder obviamente tú ponerle la condición que tú establezcas. Entonces podríamos entender, según lo que nos explicas y desarrollas en tu libro, ese margen de apreciación constitucional, de apreciación nacional, significa que
una corte, un tratado, como en nuestra región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede inmiscuirse de una manera tan radical en el derecho interno, sino más bien dejarle un espacio para que cada país miembro, como acabas de señalar en Europa, puedan regularse como mejor entienden este derecho o estas reglas, esta decisión que en este caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto en determinados casos y también debería ser aquí. Sí, mira, y esto es una posición que viene desde el doctor Fixamudio y no es muy, yo he visto por ahí a veces que lo tratan de relativizar o tratan de indicar que es una posición desfasada. ¿Cómo es, no? A veces lo antiguo y fidedigno tratan de desprestigiarlo como una falacia, ¿no? Que es la falacia dominen, o sea, como es una persona mayor o como lo dijo hace mucho tiempo, no vale, es una falacia. Yo rescato sí la posición del doctor en el sentido obviamente de que, y recogida por el mismo doctor Sagüez también, ¿no? De que obviamente es un buen complemento para el control. Y doy ejemplos de ello. La Corte Interamericana, de manera reconocida, ha aplicado en 4 oportunidades el margen de apreciación nacional. Uno de ellos es el caso Yatama. El caso Yatama, por ejemplo, en esa oportunidad reconoce el derecho político a una determinada región de México a efectos de que justamente puedan participar en la vida política, ¿verdad? Y de una u otra manera participa, en esa localidad participa sin un partido político. ¿Por qué? Porque dice, voy a dejar ese margen de apreciación porque ese país, perdón, esa localidad obviamente obedece a una determinada cultura, obedece a determinadas condiciones, obedece a determinadas características excepcionales. Entonces esos casos se han dado, ¿no? Otro de ellos es cuando justamente también, si mal no recuerdo, fue República Dominicana, que establece determinadas condiciones a los países para que puedan ingresar a su territorio, pero a México en sí le establece unas condiciones de mucho mayor disminución, ¿verdad? O sea, requisitos menos exigentes. Entonces, todos dirían, pero ¿afectas el principio de la igualdad? No, porque la lógica es de que República Dominicana ha estado embrionariamente comunicado o conectado en la historia con México, tanto es así que obviamente ambos países en alguna oportunidad han sido uno solo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de condiciones son excepcionales, no son la regla, eso es cierto, pero sí nos permite 2 efectos. Nos permite primero el reconocer de que obviamente el control convencional debe tener justamente en condición las características culturales, las características de idiosincrasia, lo que denomina, lo que se denomina justamente como es la cultura constitucional, ¿verdad? O sea, debe tener en cuenta la cultura constitucional. Eso es uno. Y otro de que lo que nosotros también llamamos la idiosincrasia convencional, de que los países tampoco es obviamente se van a mostrar renuentes a querer cumplir una sentencia de la Corte. Es innegable, tienen que ejecutarlo, pero dentro de esa ejecución permitan fases de comprensión, permitan etapas de comprensión. Tengan en cuenta que la Corte Interamericana no tiene un órgano ejecutor. Entonces, quien lo ejecuta supuestamente es el Estado por medio de su representación directa, que puede ser el embajado, puede ser justamente el Poder Ejecutivo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí tiene que entrar en un poder de negociación, y eso es innegable. Correcto. Pero eso también parte de una naturaleza filosófica, ¿no? Y recojo las palabras de Ignacio, por ejemplo, ¿no? Que mencionaba de Ignacio Colombo, ¿no? Que mencionaba de que obviamente la Corte Interamericana no es una corte federal, y eso es lógico. La Corte Interamericana es una corte supranacional y como corte supranacional tiene esquematizados los parámetros para no ser invasivo en determinados fallos o situaciones, a diferencia de una corte federal, porque si fuera una corte federal, innegablemente, pues sí habría una suerte de estructura mucho más lineal y mucho más, digamos, definida de cómo Correcto. Justamente llegar hasta este máximo tribunal. Hay que recordar que el día de hoy estamos con el doctor William Oblitas Villalobos. Para los que recién se conectan, estamos conversando sobre su más reciente obra que ha sido publicada por la editorial Grigley, Teoría del control de convencionalidad. Estamos analizando la importancia de esta teoría, la estructura, el método que él propone para la aplicación del control de convencionalidad, no solamente para los países miembro o parte del tratado, de un tratado como en este caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también para la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y en qué consiste? Estábamos hablando el margen de apreciación nacional y muy didácticamente nos han estado explicando
con ejemplos, incluso, ¿no? Estábamos hablando, citaba a un autor de por qué las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no debería asemejarse como una Corte Federal, sino muy por el contrario, dejar ese margen, esa idiosincrasia que llama el autor de este libro de cada país miembro, porque cada país tiene su propia cultura, tiene su propia historia, tiene su propia idiosincrasia y por tanto debe dejarle ese margen de entendimiento, como él lo llama. Ahora, también en tu libro tratas que en el segundo capítulo que esto, control de convencionalidad, hay que considerarse también que es un supercontrol en sus expresiones concentrada y difusa. ¿Podrías explicarnos un poquito esto? Sí, y gracias por recordarlo, porque justamente nosotros le hemos puesto la denominación de supracontrol por la diferenciación que existe con el control convencional, perdón, constitucional, ¿verdad? Uh-huh. El control constitucional, pues internamente, y es muy, muy interesante ese extremo porque el control constitucional ya ha quedado esclarecido dentro justamente del Estado peruano, de que lo aplican tanto los juzgados ordinarios como el Tribunal Constitucional, el concentrado y el difuso, ¿verdad? Incluso en alguna oportunidad se indicó de que obviamente lo aplicaba también el área los tribunales administrativos, pero en el 2014 el propio tribunal, evidenciando de que esto podría crear una suerte de inseguridad jurídica, de disbareo jurídico, agarró y lo modificó y obviamente con la sentencia del 2014 corrige a que obviamente sean solamente los juzgados y el Tribunal Constitucional. El tema es, si eso está definido y ha marcado una experiencia, una consecución, entonces, ¿cómo entendemos que debe aplicarse el control convencional? ¿Lo aplican tanto los tribunales administrativos, lo aplican los juzgados, lo aplica el tribunal nada más, o lo aplican los tres a la vez? ¿O solamente la Corte? La Corte innegablemente que aplica el concentrado, ¿no? El control convencional concentrado, eso no lo podemos discutir. Es más, si bien también hay un tema de debate, el control convencional no tiene un origen normativo, ¿eh? En cambio, el control constitucional tiene un origen normativo constitucional. Pero el control convencional no tiene un origen normativo, que también sale en el libro, se recoge del artículo 2, pero en un tema interpretativo, porque volvemos a indicar, cuando se firma obviamente la convención, innegablemente el control convencional no existía, ¿verdad? El control convencional recién existe con posterioridad, en 2003, 2006, o sea, su tímida reacción en 2003, el 2006 obviamente su reafirmamiento en una sentencia, y es ahí cuando ya obviamente se interpreta ese artículo 2. Pero para no desviarnos de ese tema y centrarnos en lo principal, o en lo que es materia de pregunta, es de que entonces, ¿cómo se aplica el control convencional? Todos. Hay propuestas de que, por ejemplo, los tribunales administrativos podrían aplicar el control convencional. Con total honestidad, eso conlleva un enorme riesgo, porque ni siquiera pueden aplicar, o están impedidos por una sentencia del tribunal de aplicar el control constitucional. ¿Cómo podrían aplicar el control convencional? Eso en el ámbito técnico nos haría entrar en una contradicción. Como no puedes aplicar el constitucional, pero sí puedes el convencional. Sería un poco de ilogicidad. Y en el tema aplicativo también nos conllevaría a problemas jurídicos, porque le estarías dando la posibilidad de que un tribunal niegue una sentencia, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, o le estarías dando que un tribunal administrativo niegue una norma o un mandato constitucional. Eso es muy interesante lo que tocas, para que nos puedas explicar de una manera, como lo estás haciendo muy bien, pero para un poco cerrar la idea. Antes de recurrir a un control de convencionalidad, un juez, por ejemplo, de Perú, primero tendría que hacer un control constitucional. Tal cual. O sea, no podría saltarme yo a hacer un control convencional si previamente no agoto mi propio derecho interno haciendo un control constitucional. Eso es lo que nos propones tú aquí. Eso es para dejarnos ver de la forma tan disvariante sobre la cual se aplica el control convencional. O sea, todos creen que el control convencional es agarrar una sentencia de la Corte y agarrar la Constitución y destruirla y decir, no, hay una sentencia de la Corte. Pues, claro. Entonces todos creen que es así. Y creo que eso lo hemos visto, ¿no? Bueno, pues claro, también se ha dado. Sí, bueno, con total honestidad sí, hay algunos fallos del Poder Judicial que con total honestidad son muy sorpresivos, porque en la falta de entendimiento, es que también aquí quiero tratar obviamente de indicar sobre la finalidad del libro, ¿no? Con total honestidad también no hay justamente, o no había, digamos, un libro que concentre todas estas, o que haga un esfuerzo por encontrarle una teoría.
Entonces, en esta propuesta lo que hacemos es reconocer esos defectos y tratar, obviamente, de proponer algunas alternativas Correcto. teóricas. Y eso es lo que tú mencionas, o sea, esto tiene que ser ordenado. Primero es el control de constitucionalidad y una vez que se satisface el control de constitucionalidad y no es suficiente para aplicarlo al caso, o sea, hago uso de las interpretaciones, pues la interpretación literal, gramatical, teleológica, histórica, todas las interpretaciones, y no es suficiente, no solamente la interpretación sabiniana, la interpretación obviamente también inclusive que el mismo Robert Alexis lo propugna, no son suficientes, recién ahí acudo al control convencional, pero no puedo hacer ese brinco hermenéutico y agarrar y decir, no, acá hay una sentencia de la Corte, pues lo dijo y Porque punto. prácticamente se estaría utilizando la Corte Interamericana y sus decisiones como si fueran pronunciamientos de tribunales federales, como decías, y el ejemplo que has citado, porque si me voy a saltar sin tener en cuenta en lo más mínimo el control constitucional ni mi tribunal constitucional y me voy a ir a un órgano supra, entonces como si estuviera fungiendo un tribunal federal cuando no debería ser. No, y claro, uno es eso, y otro es de que se tiene que respetar la preclusión del orden. Por algo tiene que entenderse, y eso no se replica mucho. Antes sí era un tema de mucha formalidad, el tema de la complementariedad. O sea, la Corte es complementaria. Eso es un principio que está en la Convención de Viena. Eso no lo puedo cambiar ni yo, ni ningún magistrado de la Corte, ningún magistrado del tribunal. O sea, eso es un principio, es complementariedad, es supletorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este caso en particular, para dar un ejemplo puntual, no puedo agarrar y decir una sentencia, para lo cual los miembros de la Corte ni siquiera lo han pensado. Es más, estaría yo estafando a los miembros de la Corte, porque obviamente los miembros de la Corte nunca han pensado que yo voy a coger una sentencia que quizás se dijo con otra finalidad, con otra intención, ¿no? Y obviamente decir, no, aquí inaplico una norma constitucional. Eso, por ejemplo, en el tema del orden, sí, digamos que es una de los baremos. Pero retornando también a cómo se aplicaría el control convencional, propongo que por temas teóricos y por temas obviamente administrativos, los tribunales administrativos, perdón, por temas de aplicación de gestión, los tribunales administrativos no estarían autorizados obviamente para aplicar el control convencional. Ahora, al menos en un sistema interno. Ahora, otra cosa que tú acabas de decir y me parece importante también, antes de recurrir a un órgano supra, ¿no?, nacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se tiene que hacer ese esfuerzo también por una salud propia de un país, el recurrir, como señalaste, a los principios, a las otras reglas que existen, hacer un esfuerzo de interpretación para poder solucionar los casos, los conflictos que se puedan dar. Y ya, como tú bien dices también aquí, cuando hay una interpretación insalvable y cuando ya has agotado todos los esfuerzos, recién recurrir a un órgano, ¿no?, a una corte internacional, ¿no?, a un órgano convencional. Pero previamente, para eso existen, ¿no?, las reglas, para eso existen los principios, y lo único que queda y se exhorta que se haga ese esfuerzo interpretativo, ese esfuerzo de análisis, de reflexión para tratar de solucionar los casos y no recurrir de manera directa. Y eso es importante y también hay que llamar eso a la reflexión, porque se está llegando, me parece, a un tema facilista y que, claro, como se entiende un órgano supranacional, entonces, por tanto, entre comillas, mucho mejor, mucho más vinculante, mucho más científico, no lo sé, entonces yo recurro directamente cuando primero debería hacer el esfuerzo mental aquí para poder resolver mis casos. Sí, tal cual. Mira, eso lo podemos responder, creo yo, se puede responder en los dos niveles. Primero, en este nivel de cómo no se aplica en el ámbito administrativo, y el otro, cómo el Poder Judicial debería aplicarlo. Si es que hay una sentencia de la Corte que previamente ha sido materia de interpretación del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial no podría negar esa interpretación convencionalizada que hace el Tribunal Constitucional, innegablemente. El derrotero, como se sube, es jerárquico, también es como se baja, digamos, ¿verdad? O como se aplica. Innegablemente el Tribunal Constitucional siempre va a ser el primer filtro, o cualquier otro tribunal que pueda venir a futuro. ¿Por qué? Pues por un tema de orden, de jerarquía, de seguridad jurídica, de predictibilidad. Entonces, ahí, por ejemplo, es el primer baremo. Y otro, en cuanto a la ejecución, también nosotros exigimos, quizá íbamos ya con la tercera o cuarta etapa del libro, que es la argumentación jurídica. Así es. Pero antes de eso, para satisfacer justamente la pregunta, es de que en esta estructura tiene que haber justamente un respeto a la jerarquía, ¿no? El Poder Judicial, por medio de sus magistrados, no puede, obviamente, saltearse pronunciamientos del tribunal, ¿no? Y obviamente, bajo la justificación de una
interpretación convencionalizada, contradecir la propia Constitución o contradecir una norma o contradecir un mandato constitucional. Eso no podría justamente realizarse por un tema estructural, ¿no? Porque en algún momento hemos tenido ese conflicto, ¿verdad? Que creo yo, gracias a Dios, hasta ahora superado. Digo gracias a Dios en el tema de que ya se superó ese conflicto, pero puede que retorne en algún conflicto, alguna circunstancia similar, como es típico en la historia peruana. Pero obviamente el derrotero, el camino tiene que ser justamente ello, ¿no? Eso es uno. Y otro es el tema para poder llegar a la Corte. Sí, yo creo que la Corte hasta cierto punto también tiene un deber. La Corte tiene un deber de legitimar sus fallos y de legitimar su presencia en los estados. ¿Y cómo lo legitima? Lo legitima primero con cierta solvencia, reflexión y reconociendo que la oportunidad en la cual ellos pueden intervenir es una oportunidad absolutamente necesaria, insalvable, de altísima importancia. Entonces, ¿por qué? Porque si obviamente la Corte comienza a ingresar en muchos problemas, digamos, casuales, caseros, circunstanciales en los estados, se deslegitima como institución. Y se deslegitima también por medio justamente de sus fallos, ¿no? Entonces, o por medio de las resoluciones que puede emitir. Entonces, eso tiene que ver que estos principios lo tienen que reconocer internamente, sí, y la Corte también, porque he visto muchas oportunidades que dicen, no, hoy hemos presentado una acción de amparo, pero también una cautelar a la Corte. Entonces, desfigura, desmembra lo que verdaderamente la composición de nuestro sistema jurídico, incluso a nivel internacional. Así es. Entonces, eso es un tema de cual ingleses, ¿no? Que se tiene que reconocer justamente para qué sirve tal institución, en qué momentos puede intervenir, en qué momentos puede aplicar. Y eso obviamente creo yo también tiene un deber, la actual Corte que se va a recomponer, la Corte Interamericana que se va a recomponer, pues tiene un deber en ese sentido, ¿no? Correcto. Ahora, creo que la importancia de este libro no deja duda, y sobre todo porque tú también citas aquí de la evaluación de la casuística, los expedientes, los casos y los diversos países de la región que has analizado, cómo han resuelto esta aplicación de control de convencionalidad, y como bien dices, es bastante ambigua. Y simplemente para reforzar su argumentación citan que están ejerciendo un control de convencionalidad, pero no hay una mayor estructura, parámetros, criterios, y yo creo que eso es muy importante lo que propones. Y ahora nos vas a explicar sobre temas de la argumentación jurídica, porque no solamente esto va a permitir que se solucionen los casos de mejor manera, va a reforzar esta herramienta, sino sobre todo, así como las sentencias que se emiten en un estado cualquiera, como en nuestro país, se dice que la motivación y la fundamentación de los jueces en sus sentencias sirven para que la sociedad puedan hacer un control de su razonamiento. Creo que en la aplicación del control de convencionalidad se estaba alejando también de poder hacer ese efectivo control del razonamiento y la fundamentación, para hacerlo de una manera rigurosa me refiero, y esta estructura y parámetros que tú propones va a permitir que se haga ese debido control del razonamiento en la decisión cuando se aplique el control de convencionalidad en las sentencias de la Corte Interamericana y de cualquier país miembro. ¿No es así? Sí. Sí, y gracias Hugo porque la introducción está clarísima, ¿no? O al menos la posición es clarísima, y sí, es tal como lo indicas. Nada más ahí me queda profundizar en lo siguiente. En efecto, ¿por qué ponerle no solamente como fase externa del parámetro el margen de apreciación, sino también proponer una suerte de propulsor que sea justamente la argumentación jurídica? Porque la mayoría de sentencias que podemos encontrar pues recogen un artículo de la convención y creen que es suficiente para poder argumentar o sustentar quizá un fallo que contraviene algún dispositivo legal o algún dispositivo convencional. Ahí no hay criterios, ¿no?, como controlar el razonamiento. Hay sentencias, y ahí sí me permito quizá hacer un ejemplo, ¿no? Hay sentencias que dicen, ¿no?, el principio de lucha contra la corrupción, por lo tanto, desconozco esta norma y por el principio, pero es un tema absolutamente gaseoso, ¿verdad? Porque yo me pregunto, ahí ese juez ha llevado a satisfacción
la interpretación savigniana inicial, o sea, ha hecho la interpretación literal, histórica, teleológica. Ese juez ha llevado las interpretaciones, la interpretación de la teoría constitucional, quizá obviamente ha analizado el pro homine, ha analizado la interpretación conforme, lo ha analizado ese juez. Entonces, te das cuenta que no lo ha analizado, pero ese juez lo que dice es principio de lucha contra la corrupción y eso es hacer política. Y eso, con total honestidad, para eso no existe un poder judicial y eso no es lo correcto teóricamente hablando. Incluso creo que eso fue alguna oportunidad de algunos abogados, una propuesta, me acuerdo, mediática, pero no es pues obviamente una salida que conlleve o que se explique interpretativamente hablando. Eso es un primer problema. Y otro, hace poco, por ejemplo, me he dado con la sorpresa que hay una sentencia muy reconocida de un magistrado del Poder Judicial que también refiere, ¿no? Dice, como esta norma se ha creado con una suerte de conflicto de intereses, para el caso de Pablo o de Benito, no lo cumplo. Entonces tú te pones a pensar, ¿qué tiene que ver que esa norma se haya creado así para el caso en concreto que es para otra persona? Tú pensarías que para la misma persona podría tener una coherencia, pero para otra persona no. Entonces, claro. y amparándose también en la lucha contra la corrupción y demás. Entonces, lo que entras a la lógica ahí es que es necesario el observar y exigirles a los magistrados que verdaderamente cumplan con algo que está prescrito hace muchísimo tiempo, que son las normas de interpretación jurídica. Pero discúlpame, las técnicas de argumentación. Correcto, pero justamente los casos que acabas de citar se dan porque no existe una estructura, una propuesta de método que tú lo haces en tu libro, y como no existe esa estructura, esos parámetros, esos criterios de cómo se debe aplicar el control de convencionalidad, sucede esto. Como no hay cómo controlar, entonces cito un principio de manera muy general, como tú dices, y que puede sonar hasta político o contradictorio, pero repito, justamente porque no existía hasta el momento, salvo con tu propuesta del libro, una estructura de criterios, parámetros para poder controlar si está bien o no está mal, si en este caso en concreto lo que está haciendo el juez al aplicar un control de convencionalidad está en lo correcto y es lo más saludable para el caso en concreto. Pero con esto creo tú, por ahora, porque también con honestidad científica reconoces que esto es una constante evolución de esta herramienta y que probablemente va a seguir evolucionando, pero al menos es la primera piedra para poder hacerlo de la manera más objetiva. Sí, sí, tal cual. Yo indicaba político porque, como decía Kelsen en su libro Teoría Pura, ¿no? Cuando usted me habla de que una norma es buena y mala, usted está haciendo política. Una norma es metódicamente presentada o no es metódicamente presentada. Así de simple. ¿Es metódico? No. Si usted me dice que una norma es buena o mala, está haciendo política y usted no debería estar en el derecho. Introducción del libro de Teoría Pura del Derecho, ¿no? De Kelsen. Entonces, a eso me refería con el tema de política. Y eso es lo que sucede, porque a veces se piensa que el Poder Judicial pues, está hecho para hacer bondad o maldad. Y eso creo que obviamente en planos metódicos el Poder Judicial debería cumplir una función de proporcionar justicia. Y eso es la justicia en el plano metódicamente hablando. Eso es lo que corresponde. Correcto. Ahora, con respecto a lo que menciona, sí, en efecto, se han evidenciado estas falencias. Entonces lo que se exige es que el control convencional pase también ese filtro, pase esa condición, pase la condición de las dos fases interpretativas, la fase interpretativa de una norma natural, lógica, la que lo reconocemos como interpretación de savigniana, porque es quien más lo resaltó, y obviamente que también la lógica interpretativa de lo que obviamente es la interpretación constitucional. Entonces, es por eso que yo menciono que el control convencional no es una suerte de la camisa diaria del armario, no es eso. No es eso. El control convencional es una suerte de auxilio ante un momento, una circunstancia insalvable. Es igual que la teoría de la ponderación, del peso y contrapeso, del balancing que le llaman, ¿no? Innegablemente, esa teoría en el mismo libro de Argumentación Jurídica, Teoría de Argumentación Jurídica, Robert Alexis menciona, esta teoría está hecha para circunstancias extremas, para circunstancias en las cuales ya no podría caber otra interpretación que por llevarse. Pero ¿qué es lo que sucede? Te vas al Poder Judicial y en sanciones penales, pues, o al menos en medidas cautelares penales, lo encuentras de manera constante, ¿no? Y constante en copy-paste a veces, ¿no? Ya bueno, uno puede discutir eso. Es lamentable. Sí, pero bueno, lo que se puede indicar es de que igual el control convencional, y gracias por el tema de la modesta investigación, sí, porque es cierto lo que dices, o sea, con cierta nobleza tenemos que reconocer que es una teoría
en mejoría. No es tampoco que innegablemente esto sea pues ya incambiable, inmodificable. No, es una Claro, teoría en mejoría, como todo. como todo, y obviamente va de la mano también con estos apoyos, estos soportes que le tienen que ayudar a sincerarlo y que Correcto, obviamente en su aplicación son excepcionales. Eso tenemos que decirlo así. Es una teoría que en su correcto. aplicación es excepcional. No es de que la voy a agarrar cuando la norma me impide, voy a agarrar el control. No, el control tiene condiciones internas y externas que te conminan a que lo utilices solo de forma excepcional. Correcto. Bueno, para no agotar el debate de todo el libro, porque la idea es que los interesados en la materia lo puedan adquirir, te invito a hacer una reflexión final y que invites a los que nos están viendo a que puedan adquirir el libro y una reflexión final, doctor. Gracias Hugo. Bueno, sí, obviamente les invito a adquirir esta propuesta, esta nueva entrega de la empresa Grigley. Específicamente se ha trabajado con ellos para poder llevarles una obra de buen material, de buena estructura, de un tamaño adecuado, correcto, para que obviamente también sirva como libro de bolsillo, de consulta. Y a su vez, obviamente, pues adentro, desde el índice, creo que se van a dar cuenta ustedes que también es un trabajo esforzado, que se ha tratado de hacer con la mejor intención académica, con una intención seria, como lo llamo yo. No es justamente quizá una recopilación de información nada más, también hay propuestas de parte del autor. Y la reflexión sería de que obviamente la reflexión va de la mano de lo mismo que ustedes están haciendo ahora, es hablar del derecho en serio, hablar del derecho desde un punto de vista maduro, objetivo, con una propuesta cultivadora y culturizadora justamente también para la sociedad y para los jóvenes. Esa sería la reflexión, estimado Hugo, y gracias nuevamente con tu equipo y con Esteban también justamente de la empresa Grigley. No, gracias a ti por darte este tiempo de estar con nosotros el día de hoy para compartir un poco de lo que trata en esta obra el doctor William. Nuevamente, gracias por estar en nuestro programa. Y amigos, recomiendo en verdad a todos los que están interesados en profundizar en la materia del control de convencionalidad, pero sobre todo creo que para todo estudiante del derecho, para todo abogado, para todo operador jurídico, esto es de suma importancia y obligatoriedad conocer, porque como sabemos, los temas del derecho constitucional, derechos fundamentales, derechos humanos, las cortes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en general sabemos que esto es la base de toda rama del derecho. Así que no es ajeno al conocimiento de todos los que nos dedicamos al ejercicio profesional del derecho, cualquiera sea la rama, y ahí también radica la importancia de esta investigación. Llegamos al final de nuestro programa, nos vemos en la próxima.